a la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús, la radio de la hermandad, la radio que no tiene fronteras, la radio que no tiene límites, la radio que se caracteriza como Radio cristomifortaleza.com, la radio de la hermandad. Y hoy en esta tarde es el espacio Buscando a Jesús. Hermanos y amigos, continuamos la segunda lección de una serie de lecciones que estaremos predicando. Y el tema de esta tarde se titula de la siguiente manera: adoración al cantar. Hemos visto, amados hermanos, en la primera lección el tema de adoración a Dios como iglesia. Hemos visto ese tema muy importante. Miramos la manera correcta de adorar a Dios y la manera incorrecta de adorar a Dios el miércoles pasado. Una de las cosas, amados hermanos, que caracteriza a la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es el canto congregacional. Y vayamos rápidamente a la palabra de Dios. Lo que dice en el Antiguo Testamento el salmista, en el capítulo 146, del verso 1 al 2, nos dice ahí la palabra de Dios, amados hermanos. Si están ahí conmigo, vamos a leer la palabra de Dios y dice así: alabad, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y el Salmo 147 en el verso 1 dice la palabra de Dios: alabad a Jehová porque es bueno. Cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Palabra de Dios. ¿Por qué es que cantamos? Y este es el primer punto que estaremos viendo hoy en esta tarde. ¿Por qué es que cantamos? La respuesta es obvia, amados hermanos. Es porque es un mandamiento directo. Es un mandamiento que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en el verso 18 al 20, nos dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos en estos pasajes, amados hermanos, al cantar hacemos varias cosas a la misma vez. Somos llenos del Espíritu Santo. Nos enseñamos y exhortamos los unos a los otros. Cantamos a Dios. ¿Cómo se debe cantar? Es esto. En estos pasajes, amados hermanos, que leíamos, vimos la palabra o las palabras hablando entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Pero, aquí viene un pero. ¿Alguna vez se ha hallado usted cantando tan bajito que ni usted mismo se puede escuchar? ¿Se ha sentido usted de esa manera? Que está cantando tan bajo que ni usted mismo se puede escuchar lo que está cantando. Claro que
Su canto es hacia Dios. Ese es lo primero que puede responder. Y no hacia el hombre. Pero debe de considerar lo que Dios ha mandado. Eso es enseñar y exhortar los unos a los otros. Su cantar debe de ser lo suficientemente fuerte para que la persona que está al lado suyo le pueda escuchar. Para que la persona que está sentada a 2 filas delante de usted o atrás también le pueda escuchar. Canten tan fuerte que nuestras voces suban hacia Dios como un dulce sonido. Imagínense. Esto, por cierto, nos trae a nuestro siguiente punto. Cántele a Dios, no al suelo. ¿Por qué digo no al suelo? Ya veremos por qué. Si usted canta bajito, no enseñado a otros, le añadimos que le está cantando al suelo. ¿Qué dice eso de usted? Note lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. La palabra de Dios es bien clara. Y note lo que dice ahí en Santiago, capítulo 5, en el verso 13. Dice así, hermanos, la palabra de Dios, Santiago 5, en el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Pero no dice cante en silencio. No dice cante mirando hacia el suelo. ¿Qué acaso Dios no está usted contento de estar aquí y adorar a Dios? ¿Es esta la razón por la cual le está cantando al suelo? ¿Usted se siente triste? ¿Está atribulado? ¿O está afligido por algo que le está pasando en su vida y no lo sabe nadie, pero sí lo sabe Dios? ¿Y esa es la razón por la cual que usted está cantando tan bajito? ¿O le está cantando al suelo? Lo que también vemos en Efesios capítulo 5 y Colosenses 3 es que nuestro cantar está también regulado por Dios y nos dice qué tipo de canciones usar para adorarlo. Dice en primer lugar que debemos de alabarlo con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amados hermanos y amigos, esto automáticamente elimina cualquier otro tipo de ritmo que motive la carne y no al espíritu. Muchos grupos religiosos hoy en día están cantando rock cristiano, cumbia cristiana, música contemporánea cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Note lo que dice. Colosenses capítulo 3 del verso 15 al 17 dice la palabra de Dios. Si tiene su Biblia a mano, le invito en el nombre de Cristo a que lea usted también. Y dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Amados hermanos, una vez más, Santiago 5:13. Note lo que dice allí la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza.
Primera de Corintios capítulo 14, en el verso 15, dice la palabra de Dios, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esa es la razón por la cual que la iglesia de Cristo no utilizamos instrumentos en la adoración a Dios, en la alabanza, en el cántico. Pero muchos apelan a unos pasajes que muy enseguida los estaremos leyendo. El cantar es un acto espiritual, algo que prepara nuestra mente para nuestro servicio a Dios. No es para motivar la carne o para sentir esa emoción. Es para la gloria de Dios. Pero ahora muchos se preguntan, ¿y qué tal el uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios? Veremos a la luz de la palabra de Dios por qué es que no lo utilizamos, por qué es que no lo usamos. El uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios. Muchos creen que la razón por la cual no usamos instrumentos musicales en nuestro servicio es porque notemos personas en esta congregación que sepan tocar instrumentos. No tenemos el dinero para comprar instrumentos. Eso es lo que muchos se han de preguntar. Grupos religiosos, denominaciones, qué sé yo. Pero por lo regular, lo último es, lo que muchas personas piensan es que no lo usamos porque no existe escritura en donde Dios dijo que lo usáramos. Cuando explicamos la razón por la cual no usamos instrumentos musicales en el servicio de adoración, muchos apelan al libro que usamos, al libro de Salmos y a David por su uso de instrumentos. Vayamos a la palabra de Dios. Salmo 150, es que muchos apelan a este pasaje. Dice la palabra de Dios, Salmo 150, en el verso 1 al 6. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por su proeza. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flauta. Alabadle con címbalo resonante. Alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Ese es uno de los pasajes que muchos utilizan sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Notemos. Pero la escritura dice en 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como un obrero del que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amados hermanos y amigos, la versión King James en inglés dice que divide bien la palabra de verdad. Denominaciones usualmente dividen o usan bien la palabra cuando hay cosas en el Antiguo Testamento que ellos no quieren utilizar. Pero las cosas que sí quieren utilizar, sí apelan al Antiguo Testamento para autoridad. Pero el apelar al Antiguo Testamento para probar algo autorizado no es prueba alguna. Muchas cosas se pueden probar bajo el Antiguo Testamento que no son para la iglesia hoy. Por ejemplo, note lo que dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Note lo que dice, y Éxodo capítulo 20. Estaremos leyendo Éxodo capítulo 20
del verso 8, del verso 8 al 11. Dice así, amados hermanos, la palabra de Dios, capítulo 20, 8 y 11. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Palabra de Dios. Aquí podemos ver, pero con referencia al día de reposo o el sábado, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Miremos lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, noten lo que dice allí la palabra de Dios. En el verso 13 al 17 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Palabra de Dios. Amados hermanos y amigos, todo es sombra de lo que había de venir. También vemos en el Antiguo Testamento lo que dice la palabra de Dios en Levíticos. Note lo que dice Levíticos, amados hermanos. Levíticos capítulo 20, el verso 19 al 20, dice así: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo así, le sea hecho rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lección que haya hecho a otro, tal sea, hará a él. Podemos ver que la palabra de Dios nos dice, bajo el Antiguo Testamento, usted tenía el derecho divino de vengarse de algún mal que se le había hecho a usted, pagar con la misma moneda. Pero en el Nuevo Testamento, déjenme decirles, amados hermanos y amigos, que es todo diferente. Un cambio total. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir en aquella cruz del Calvario. Derramó su sangre por usted y por mí, para un mejor pacto, para una nueva alianza, para redimirnos de nuestros pecados. Note lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el verso 19 al 21, dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Lo que mucha gente no reconoce concerniente a la música instrumental es que no todos los judíos
que quisieran tocar instrumentos tenían el privilegio de entrar en el templo para hacerlo. Ciertas familias de los levitas podían hacerlo. No eran todos. Imagínense, no todos tenían ese privilegio de poder entrar al templo a tocar los instrumentos. Y en el Nuevo Testamento no dice tocar, dice cantar. ¿Qué es eso? ¿Es tan difícil de entender? Usando el verbo cantar y el verbo tocar, o viceversa. Note lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 6. Primera de Crónicas, capítulo 6, del verso 31 al 48. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Esos son los que David puso sobre el servicio de canto a la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre estos, pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Alcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toá, hijo de Sud, hijo de Alcán, hijo de Maat, hijo de Amanasí, hijo de Alcán, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abisar, hijo de Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel, y su hermano Asafat, el cual estaban a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Bacadicía, hijo de Malquías, hijo de Ení, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Yaat, hijo de Gersón, hijo de Leví, pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari. Estos están hijos de Quisí, hijo de Abdi, hijo de Malut, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Ilcias, hijo de Así, hijo de Baní, hijo de Sermer, hijo de Malí, hijo de Musí, hijo de Merari, hijo de Leví y sus hermanos. Los levitas fueron puestos sobre todos el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Palabra de Dios, amados hermanos. ¿Qué tal? Y en Primera de Crónicas, en el 15 y el 16, cuando David movió el arca del testimonio a Jerusalén, vemos que solo los levitas, la gente escogida por Dios para servirle en el tabernáculo y en el templo, por siempre podían tocar instrumentos. Y aún así, solo las familias que fueron señaladas podían tocar instrumentos. No era cualquiera el que lo hacía. David sabía tocar el 100% el arpa. No había otro hombre que le pudiera ganar. Él nació con ese don, con ese talento. Y lo hacía muy bien, pues al tocar solía calmar al rey Saúl de sus enojos. Pero David, noten, amados hermanos, no podía tocar el arpa para Dios como adoración, porque él no era levita, era de la tribu de Judá. Y cuando Salomón dedicó el templo de Dios,
Note lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Note lo que dice ahí en la palabra de Dios, del verso 1 hasta el 6. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofrecieron al rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios al rey y todo el pueblo, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, por su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Palabra de Dios. Aquí podemos ver, cuando David movió el arca del testimonio a Jerusalén, vemos que solo los levitas, la gente escogida por Dios, para servirle en el tabernáculo y en el templo por siempre, podían tocar instrumentos, y aún así, solo las familias que fueron señaladas podían tocar instrumentos. Repito, David lo podía hacer, pero no le fue permitido. Solamente los sacerdotes levitas tocaron sus instrumentos. Amados hermanos, estas son cosas que aquellos que apelan a David para autoridad, para usar instrumentos, no saben o no quieren saber. Parece ser que piensan que cualquier persona que quisiera tocar instrumentos en aquel tiempo en el templo podían llevarlo y hacerlo. No, no es así. No cualquiera podía tocar instrumentos delante de Dios. No cualquiera podía tocar instrumentos en el tabernáculo para darle la alabanza a nuestro Dios. Si el tocar instrumentos musicales para adorar a Dios fuese un mandamiento para la iglesia hoy, entonces todos tendríamos que tocar un instrumento. El Señor nos mandó a cantar y no a tocar. Obedecemos lo que Él ha mandado y no le añadamos nada a su palabra. Note lo que dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, en el verso 46 dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La semana imagínense, la semana que entra vamos a estar viendo la última lección del cantar. Podemos notar que cuando Dios dice que se haga de tal manera, es que de esa manera debemos hacerlo. De cantarle de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por encima de hacer melodía con nuestras voces. Tenemos que sentir ese deseo natural para poder ofrecer una adoración bella y agradable delante de los ojos de Dios. Lamentablemente desanima a aquellos que pudieran no tener voces entrenadas
pero aún así tener tanto amor para adorar a Dios con todo su ser. Muchos dicen que estamos muertos. Deje que la gente diga lo que diga. Lo estamos haciendo porque así le place a nuestro Dios, porque esa es la voluntad, esa es la autoridad. Ocasionalmente he visto a algunos cristianos hacer observaciones, hacer críticas a otros acerca de cantar fuera de tono. Pero el énfasis debe ponerse en adorar a Dios, en nuestros corazones y en nuestra mente, y no sobre cómo podría sonar el oído humano. Amados hermanos y amigos, hace algunos años, X hermano en X ciudad de esta gran nación de los Estados Unidos me dijo: hermano, usted como cantautor no se come una tortilla. Mi respuesta hacia él fue: hermano, con todo el respeto que usted se merece, si no hay quien lo haga, alguien lo tiene que hacer. Déjeme decirle que si yo fuera artista, que si yo fuera un cantautor, yo no estuviera en este lugar, porque estuviera cantándole a otro que no fuera mi Dios. A veces, ocasiones me toca hacerlo, porque el que dirige alabanzas está enfermo o llegó tarde, qué sé yo, pero me toca hacerlo. Y es porque siento el deseo de adorar a Dios de esa manera. ¿Qué impide el que le cantemos al Dios Todopoderoso y a su Hijo amado? Amados hermanos, hemos podido ver cómo es que podemos cantarle a nuestro Dios. Pero lamentablemente hemos perdido el gozo de cantar. Creo que si pudiéramos vernos a nosotros mismos como lo hacen los que guían los cantos, podríamos ser obligados a decir sí. Pero tengo la esperanza de que por medio de recordarnos a nosotros mismos el propósito de cantar y de cómo debemos obtener más del cantar, podríamos reavivar este acto de adoración hacia Dios, lo cual puede hacer mucho, pero mucho, cercano a nuestro caminar con Dios, y dejar de criticar: es que el hermano no le dio bien la tonada a la alabanza, y decimos: es que va de este modo. Si va de este modo, ¿por qué no toma su lugar? ¿Podría la actitud del rey David, un hombre que después de ofrecer su propio corazón a Dios, describirnos a nosotros mismos? Hagámonos esa pregunta, amados hermanos: ¿cómo es que usted y yo le estamos adorando el nombre de nuestro Dios? La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios, con un poco de estudio, podemos entenderla. Dice Salmo 147 en el verso 1: cantaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas al Señor mientras exista. El Salmo 104:63 dice: alabaré al Señor porque es bueno. Cantar alabanzas a nuestro Dios porque es agradable y alabar es hermoso. Algunas preguntas para estimularnos nuestros pensamientos. Y con esto estoy concluyendo el segundo tema de adoración. Ya miramos el tema de adorar, y este es el tema: adoración al cantar. Amados hermanos y amigos, tome nota, son 6 preguntas nada más. Si usted gusta, apúntelas. ¿Qué es más importante cuando cantamos? ¿Cómo nos suena o cómo lo sentimos? ¿Estamos realmente enseñados y amonestados unos a otros al cantar, si solo susurramos?
o murmuramos las palabras? Pregunta 3. ¿Cantamos porque somos felices o somos felices porque cantamos? Pregunta 4. ¿Canta alabanzas a Dios por sí mismo o a lo largo de la semana? Pregunta 5. ¿Su familia canta junto con usted cantos espirituales? Por ejemplo, cuando viaja en el automóvil. Pregunta número 6. ¿Qué es menos escritural? ¿Cantar con instrumentos mecánicos o cantar animados por el instrumento del corazón? Amados hermanos, algunos ni se acuerdan. Y aquellos que no se acuerdan de la alabanza, cómo va, son los primeros en criticar. Yo les animo hoy en esta tarde, amados hermanos, hermanas, que cuando vamos a hablar algo, que sea de hecho o de palabra, como dice el apóstol Pedro. Como ya lo dije anteriormente, muchos decimos, no, que la tonada no va así, que va de este modo. Yo le animo que si usted está indagado en esos puntos, ¿por qué usted no toma el lugar del hermano para cantar? Yo les animo en el nombre de Cristo y en esta tarde que pongamos más énfasis cuando vamos a adorar a Dios. Exhortémonos unos a otros, cantando en vuestros corazones, no mirando al hermano o a la hermana que tenemos a la par, atrás y al frente, que si canta o no canta. Porque déjenme decirles una cosa, que la adoración es personal. Es personal porque Dios ve tu corazón, cómo lo estás haciendo, cómo le estás adorando a Él. Que la palabra de Dios abunda en vuestros corazones, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amados hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, en el verso 32 al 33. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está allá en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está allá en los cielos. Y por último, hermanos, y el mensaje de ustedes, Santiago capítulo 5, en el verso 16, dice la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas los unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si está en necesidad hoy en esta tarde, si siente usted el deseo de ser añadido a la iglesia del Señor, por medio de ser bautizado, busque la iglesia más cercana, busque al predicador más cercano que esté a su alrededor y dígale que quiere ser bautizado para perdón de sus pecados. Y entonces el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, se encargará de limpiarle sus pecados y van a ser una nueva criatura. También aquellos hermanos y hermanas que se han dado cuenta que no están viviendo una vida agradable delante de los ojos de Dios, podremos ayudarle. Póngase en contacto con nosotros. Habemos un predicador por día. Escriba en la caja del chat y sabremos su petición. De esa manera estamos terminando. Gracias por la atención. Que Dios me les bendiga.